Colombianos muy atentos porque el presidente Gustavo Petro le dio una gran noticia a los colombianos para el año 2026 y es que el salario mínimo subió nada más y nada menos a un 23%, quedando en 2 millones de pesos, incluyendo el subsidio de transporte. Una gran noticia para los gremios trabajadores, pero algo que no le gustó a los gremios empresariales que resultaron saliendo en contra del presidente Gustavo Petro, estos mismos gremios uribistas que durante años se han encargado de no pagarle lo justo a los trabajadores, pues salieron a decir que la economía del país se iba a ir hacia el piso, ya porque a los colombianos se le iba a pagar un poco más, a esos que les han ayudado a hacer su riqueza. Dice lo siguiente: el gobierno de Gustavo Petro incrementa más de un 23% el salario mínimo en Colombia, queda en 2 millones de pesos. La subida por decreto aumenta el pulso con el Banco de la República, que busca anclar la expectativa inflacionaria tras un año difícil. Pues esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en su alocución, donde dio el decreto de subir el salario mínimo en 2 millones de pesos. Dice lo siguiente: durante una alocución presidencial en la noche de este lunes 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro, en compañía del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y su hija Antonella, anunciaron que el salario mínimo tendrá un incremento del 23% para el 2026, es decir, ascenderá a 2 millones de pesos, sumando el auxilio de transporte. Y esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en su alocución y cómo quedó el salario mínimo vital para los colombianos en el año 2026. Una gran noticia. Hechas las operaciones, ustedes podrán ver si nos equivocamos o no. El salario vital con auxilio de transporte, ojo, que es un componente adicional, año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos, con auxilio de transporte, año 2026. Ahora, para aquellos uribistas que decían que el salario no lo deberían subir, pues es bueno que no reciban estos 2 millones de pesos, que mejor regresen esa platica que van a recibir de más, que la regresen al gobierno, pues para ellos no es necesaria. Eso significa en porcentajes un promedio del 23,78%. 23 en la base, 24,5 en el transporte. No en toda Colombia hay auxilio de transporte. Por eso también mostramos sin el auxilio de transporte, que también es la norma en el país, y pasamos a un salario vital, mínimo vital, familiar, de 1.746.882 pesos, que implica un crecimiento respecto a este año que aún no termina de 22,7%. Ahora, estos crecimientos son nominales. Se trata, lo dije al principio, del crecimiento real, es decir, cuánto descontaba la elevación de precios de la canasta familiar y de otros bienes, realmente gana más la familia ahora, no solo el trabajador. Y el resultado que nos da, calculando hacia el año entrante, es 18,7% real. Me van a llover de los sectores más, ¿cómo les decimos? Porque yo digo mega ricos, pero retardatarios, porque varios le creen a ellos, ¿no? Que son los mismos, un poco de trabajadores le creen a los mega ricos, no a este gobierno, pero no importa, nosotros trabajamos para todo el país. Van a caer insultos, van a decir que nos equivocamos, van a decir que se va a paralizar la economía, van a decir que va a salir muchos empleados a la calle. Hasta ahora, hasta este momento, tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el siglo. Después de que estos mismos gremios empresariales se encargaran de decir que por subir el salario mínimo anteriormente se irían algunos colombianos a la calle y que habría más desempleo en Colombia, lo que resultó siendo lo contrario, pues se demostró que las tasas de desempleo, el desempleo en Colombia bajó y más bien hubo más trabajo para los colombianos. La salida de pobreza con tasas de pobreza más bajas de todo el siglo. Y espero que el año 2026 sea aún mayor la caída del desempleo
y la caída de la pobreza. Estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza y yo creo que aumentan empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más. Exactamente. Si suben un salario mínimo a una persona que se gana 1.800.000 pesos, 1.600.000 pesos, pero no le alcanza para el fin del mes para poder comprarse unos zapatos, ya con 2 millones de pesos se podrá comprar ese par de zapatos alguna, digamos, de estos empresarios que producen zapatos al por mayor, a grandes escalas. Y esto generará más economía en esos empresarios, por lo cual necesitará más trabajadores y pagará más a los trabajadores. Esto es un círculo que hace que crezca la economía del país. Pero es que algunos gremios empresariales ya empezaron a quejarse y empezaron a decir que por culpa de subir el salario mínimo a 2 millones, la economía del país se caería. Dice lo siguiente: el salario mínimo 2026. Gremios reaccionan al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del 23% y advierten el riesgo de la economía. Fenalco, Acopi y la ANDI advierten desde ya los riesgos que puede tener la decisión del mandatario con el contexto de la economía colombiana. Y es que estos gremios salieron a decir eso, a decir que la economía se caería porque se iba a subir el salario mínimo y se le iban a pagar más a las clases trabajadoras. Algo muy diferente sucedió en las clases trabajadoras, en las personas que trabajan. ¿Cómo les dio alegría que el gobierno, el presidente Gustavo Petro, los haya tenido en cuenta y les haya subido el salario mínimo para el año 2026? Y dice lo siguiente, por Fabio Arias Giraldo: desde las clases trabajadoras, los sectores populares y la CUT Colombia celebramos el aumento del 23% del salario mínimo que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este incremento también es una reivindicación de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Más ingresos, más productividad, más consumo interno y mejor vida para millones de familias del país, algo que no tienen en cuenta estos gremios empresariales. La clase trabajadora y los sectores populares estamos de fiestas en el día de hoy con el anuncio que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro de un incremento en el salario mínimo del de aproximadamente el 23%. Es una cifra que redondeada está alrededor de los 2 millones de pesos junto con el auxilio de transporte, cosa que es una reivindicación de los trabajadores. Ha sido parte de sus luchas históricas. Y muy bien que este gobierno haya atendido este reclamo y este clamor de la clase trabajadora y los sectores populares. Este gobierno sí atiende a los trabajadores. Y definitivamente muestra de que ese estudio que hizo la OIT sirvió de mecanismo para garantizar y poder justificar desde el punto de vista legal y constitucional el aumento salarial que ha decretado el gobierno de Gustavo Petro. Y le decimos a los empresarios: si los trabajadores tienen mejores ingresos, hay mejor vida para ellos y con absoluta seguridad mayor productividad. Y en términos económicos habrá un jalonamiento de la economía por el incremento también del consumo interno de los hogares. Muy claro lo que dijo aquel señor. Pues esto hará que se aumente la productividad en las empresas, que los trabajadores trabajen aún más y den esa milla extra, como dicen algunos sectores uribistas. Pues esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro y salió a defender su postura sobre el aumento en el salario mínimo que algunos sectores empresariales no quieren en Colombia y no quisieron, y a lo cual el presidente Gustavo Petro les tocó meterle este decreto. Y esto fue lo que dijo. De todo el mundo, trabajadores de todo el mundo y gobiernos de todo el mundo lo acogió en un tratado. Es salario vital y es familiar e implica que la familia pueda vivir en dignidad, es decir, comer lo suficiente, vivir lo suficiente. Y eso no se ha implementado en Colombia en 34 años que se ha gobernado este país después de la Constitución del 91 y por tanto hoy, ya veré, no he querido abrir el celular para ver qué pasa ahí, lo he decretado. Eso, haciendo cuentas, pueden estar mal hechas, con las estadísticas del DANE, significa que cada familia
tiene un promedio de 3.5 miembros hoy, 3.4, 3.5, que la canasta familiar, según el DANE, mínima para comer es 3.500.000 pesos mensuales, y que también estadísticas del DANE existen 1,5 trabajadores en promedio en cada familia. Obviamente no hay medio, pero unos tienen más y en promedio da 1.5, con lo cual, simples matemáticas, divido 3.5 millones de la canasta mínima entre 1.5 trabajadores y me da lo que tiene que ganar cada trabajador o trabajadora para alcanzar comprar la canasta mínima su familia. Entonces el trabajador no es tan solo, hay algunos, pero trabajador es básicamente un trabajador o una trabajadora con familia. Entonces, una gran noticia para los colombianos de parte del presidente Gustavo Petro con aumentar el mínimo a 2 millones. Algo que no hicieron algunos mandatarios en Colombia, que nos enseñaron prácticamente a comer miércoles aquí en Colombia con esos salarios chichipatosos que nos metían, según para ellos eran unos grandes salarios. Colombianos, este video ha llegado a su fin, nos vemos en la próxima.